Hola, bienvenidos a nuestra última sesión de música para bailarines. Esta sesión llamada Estilos de Jazz y también le vamos a agregar los bailes swing, otros bailes swing. Precisamente pues queremos abordar un poco de qué estilos de música estamos bailando cuando vamos a un social, a una fiesta. Me imagino que algunos se han preguntado qué son esos otros estilos que han visto en la pista y con qué música se llevan mejor. Es decir, a veces creo que algunos cuando empezamos a bailar nos ha surgido la pregunta de cuándo implemento kicks o charleston y cuándo implemento los triples. También pues mostrar que hay otros bailes más allá del charleston y el lindy, que bueno, al final se mezclan. Pero entonces pues para poder dar una imagen a estas palabras, vamos a ver un pequeño video donde se hace una recopilación de diferentes estilos de baile, pero también pongan atención a la música porque pues verán que cambia un poco entre ellas. Entonces vamos a ver este video. Listo, entonces, pues como vieron, la energías son diferentes. La mayoría de ellos era con música como un poco más rápida, pero bueno, en esta sesión precisamente vamos a abordar qué estilos de música se estaban bailando y también qué estilos de baile se estaban bailando. Entonces, pues nada, Pablo, ¿crees que nos puedas dar un poco más de este contexto? Hola, sí, pues yo voy a comenzar hablando un poquito del origen del jazz. Como pueden saber, el jazz se originó en Nueva Orleans o New Orleans. Eh, Era una ciudad en el siglo XIX y principios del XX con muchas influencias culturales de muchos lugares. Había migración europea de Francia, de España, de Inglaterra y de otros países, de Alemania también. Y también obviamente había mucha migración pues africana, de esclavos, pero también de afroamericanos libres. Eso generó culturalmente pues muchas influencias en cuanto a la música, además de pues otras artes, pero lo que nos atañe es la música. Entonces había influencia de la música europea, digamos, por un lado de los instrumentos, el piano, los instrumentos de viento son de origen europeo. Eh, También había esa influencia de la música que se tocaba con estos instrumentos, ritmos de baile, de salón, pero también obviamente había mucha influencia de la música afroamericana del momento rural, digamos como las work songs de las que hablábamos en otra sesión, del el blues también, pero también de otras músicas eh, de esa raza, por ejemplo la música espiritual, que es la música que se canta pues en las misas y eso. Y también se comenzó a dar algo muy influenciado por la música de marcha, por la música de bandas de militares, y eran las bands, en un aspecto, digamos, las marching bands y las funeral bands. Las funeral bands eran las bandas que acompañaban una procesión hacia el cementerio cuando había un entierro y tocaban música pues como muy lenta, muy nostálgica, muy influida por el blues, por los espirituales. Y de regreso, cuando ya pues había sucedido el funeral, se convertían en marching bands. Entonces eran bandas más festivas,
era la misma banda, pero interpretando otra música, una música más festiva, alegre, de danza, con influencia de marcha también. Esas, esas bandas dieron origen a lo que ahora o luego se conoció como el estilo New Orleans. El estilo New Orleans tiene, pues sucedió, digamos, más o menos en el año 1900, comenzó, y tiene unas características particulares. Interpretan música de danza y de marcha con un fuerte énfasis rítmico en dos tiempos y no en cuatro tiempos, como hablamos del swing, que el swing era reconocido como por beat jazz. La música anterior, digamos que tenía una característica distinta que era two beat jazz, entonces eran dos acentos por compás. Es una influencia directa de la música de marcha y la música de danza que suele tener ese tipo de acento. Entonces tiene una característica rítmica muy fuerte en el 1-2, así, 1-2, 1-2, y a veces con unas divisiones como tan, chan, chan, tan, chan, chan, tan, chan, o taca, 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 algo así, pero con un fuerte énfasis en dos tiempos en un compás. Muy marcado, muy pausado, muy, digamos, cortante, Cortante. acentuado, a diferencia de lo que fue luego el swing, que tenía una sensación un poco más relacionada con el bounce, más fluida, más ligera, más, digamos, como con una conducción más tranquila. Eso, digamos, por el lado rítmico. Generalmente eran canciones rápidas, pero también había canciones lentas. No quiero que nos quedemos con la idea de que todas las canciones de New Orleans son rápidas. Hay también canciones lentas, hay unas que se refieren mucho al blues. Eh, y por otro lado, tiene unas características, digamos, en los instrumentos muy particulares. También tiene sección rítmica y sección melódica como el swing, pero en la sección rítmica vamos a encontrar, además del contrabajo y del piano, también encontramos la tuba, que es un instrumento de viento de la familia de los cobres, como el trombón y la trompeta, pero mucho más grande, entonces tiene un sonido mucho más grave, más bajo, y hace las veces del contrabajo. Es muy usual en el New Orleans encontrar ese instrumento. Y también, en vez de la guitarra, se usaba muy frecuentemente el banjo. El banjo es un instrumento de cuerda pulsada como la guitarra, pero tiene una caja de resonancia más pequeña, redonda, que parece como una pandereta, y tiene un sonido por las cuerdas metálicas y por la manera en que se toca con una uña metálica, un sonido muy metálico, muy brillante, a veces un poco molesto, latoso, digamos. Y por el lado de los instrumentos melódicos, hay tres instrumentos melódicos protagónicos. El principal generalmente es la corneta, que es como una trompeta, digamos, no nos vamos a poner a detallar que es una corneta, pero es como una trompeta. Generalmente lleva la melodía principal. El clarinete le está constantemente respondiendo a la corneta o a la trompeta de manera improvisada, y el trombón juega, digamos, como un papel un poquito secundario, está como en un nivel intermedio o más abajo de los dos protagónicos, también improvisando todo el tiempo y con muchas, los tres instrumentos en general, con muchos adornos, muchas figuras, digamos, con sonidos extraños. Algunos dicen que sí, trataban de ser similares al hablado, entonces tienen como muchas entonaciones divertidas y acentos, digamos, muy poco comunes en otras músicas. Eh, por ejemplo, el trombón suele hacer algo que se llama el glissando, que es un efecto que va muy bien con el trombón porque el trombón se toca con una vara que permite eso, y es tocar una nota y subirla o bajarla gradualmente, hacer como un algo así. Entonces eso es muy frecuente escucharlo en el disco.
en el New Orleans, perdón. Ahora vamos a hablar del Dixieland. El Dixieland, aunque se considera un género distinto, es muy similar y es muy difícil de diferenciar uno del otro. El Dixieland se ubica un poquito más tarde, digamos en el año 1910, y algunas fuentes dicen que el Dixieland es la versión blanca del New Orleans, que el New Orleans era música negra y el Dixieland era música blanca. Eso no es muy cierto porque en los dos géneros se encuentran músicos blancos y negros. Entonces, digamos que eso tampoco marca una gran característica particular. Nosotros lo vamos a entender como el mismo estilo, el New Orleans y el Dixieland. Usan los mismos instrumentos y tienen más o menos las mismas características musicales. Vamos a escuchar primero una canción, esto sería, digamos, técnicamente sería Dixieland, pero pues lo vamos a asumir como Dixieland o New Orleans. Quiero que identifiquen lo que les decía, los instrumentos melódicos permanentemente jugando, haciendo como algo que se conoce como polifonía improvisada, es decir, que hay muchas melodías al mismo tiempo, pero en este caso de manera improvisada. Los instrumentos están sonando constantemente y lo otro que les decía, el marcado acento en dos tiempos y los instrumentos también, los otros instrumentos, el banjo y la tuba. Entonces vamos a escuchar el primer ejemplo de Dixieland. Entonces, como ven, una música muy alegre, muy festiva, con muchos instrumentos sonando al mismo tiempo. Eh, Característicos los instrumentos que les nombré y esa interacción que hacen entre ellos. Y el marcado ritmo, digamos, de danza o de marcha muy fuerte, muy acentuado, muy cortante, muy distinto a lo que hablábamos del swing, que tenía como esa sensación de fluidez. Entonces, ahora vamos a hablar de otro género que también bailamos nosotros, que es conocido como el gypsy jazz o también el manouche, el jazz manouche. Manouche es en francés gitano, gypsy gitano en inglés. Es, digamos que la misma palabra. El gypsy jazz nace alrededor de los años 20 en Europa. Es una interpretación europea, gitana europea, de la música jazz de Estados Unidos. Tiene, digamos, como es un punto medio entre el Dixieland, el New Orleans y el swing. Digamos que ya no es una adaptación exacta del Dixieland y del New Orleans, sino es una adaptación de lo que siguió a eso en Estados Unidos, que fue conocido como jazz hot o hot jazz. Digamos que era una música que va ya en camino hacia lo que va a ser el swing. Entonces todavía guarda unas características rítmicas del Dixieland y del New Orleans, pero ya también se acerca bastante al swing. Entonces, los instrumentos fundamentalmente fue lo que cambió
y la manera de, de usarlos en cuanto al ritmo, sobre todo. Eh, los instrumentos que usaban los gitanos era pues muy común que ellos tuvieran ciertos instrumentos, que era la guitarra, el contrabajo, el violín y el clarinete, y esos fueron los instrumentos que se usaron en el gypsy jazz. La guitarra tomó un protagonismo muy particular en el gypsy y es que se convirtió en un instrumento no solo armónico que lleva armonía, como la lleva en el jazz de Estados Unidos, sino que además es la que marca el ritmo. Es como el reemplazo de la batería. Entonces, el golpe particular, que lo llaman en Francia la pompe, es lo que le dio el sonido particular también al gypsy jazz. Entonces, la guitarra se vuelve en un instrumento no solo armónico, sino rítmico y además muy protagónico también en la melodía. Muy frecuentemente lleva melodías y hace solos, lo que no sucede tanto en el jazz de Estados Unidos. El exponente más importante del gypsy jazz, yo diría que es como el creador del sonido, se llama Django Reinhardt. Y él pues era gitano, francés, y tenía una particularidad, es que tuvo un accidente en esta mano, que es la que para los diestros funciona como la mano que toca las notas, digamos, en el diapasón de la guitarra, y él tenía estos tres dedos, estos dos dedos inmovilizados, entonces solo tocaba con estos tres. Y le tocó, digamos, a crear una nueva técnica de interpretación de la guitarra, lo cual también creo que le dio un sonido muy particular. Cuando pensamos en Gypsy Jazz, pensamos en Django Reinhardt y el sonido que le dio Django Reinhardt es de donde todos los nuevos grupos de Gypsy, digamos, se basan para su sonido. Y tiene entonces la guitarra, el bajo como instrumentos soporte rítmicos, pero el violín como instrumento melódico también muy frecuentemente y el clarinete también. Aunque también usaron otros instrumentos, usaron batería, usaron piano, usaron saxos, pero digamos que la sonoridad original del Gypsy Jazz es con los instrumentos que dije primero y los que pues ven en los ejemplos en las imágenes. Eh, pero recuerda, el golpe de la guitarra es lo que da el ritmo en el gypsy jazz y es, digamos, donde nos conectamos como bailarines también para bailar este tipo de música que es muy particular. Entonces voy a mostrar la misma canción que sonó ahorita, pero ahora en una versión en gypsy jazz por el músico del cual estaba hablando, Django Rai. Entonces va. Violín, melodía y la guitarra marcando el ritmo. Están haciendo melodías y pues solos. Listo. Entonces, una cosa que se me olvidó mencionar, es muy común que haya dos guitarras, una sigue haciendo el ritmo y la otra pues hace la melodía. Como ven, también es un ritmo bastante marcado, bastante fuerte, cortante, porque todavía estamos, digamos, como en una etapa intermedia entre el Dixieland y New Orleans y el swing. Y ahora, digamos, para cerrar esta primera parte, quiero mostrarles una canción, la misma canción en una versión swing. Ya hablamos
de las diferencias del swing o de las particularidades del swing. Y quiero que recuerden eso que hablamos, teniendo en cuenta los elementos que hemos presentado ahorita con los dos nuevos géneros del jazz que estamos reconociendo. Entonces va la misma canción en versión swing ahora. No gal maid has got its shade on sweet Georgia Brown. Two left feet, but oh so neat has sweet Georgia Brown. They all sigh and wanna die for sweet Georgia Brown. I'll tell you just why. You know I don't lie, not much. It's been said she knocks 'em dead when she lands in town. Since she came, why, it's a shame how she cools him down. Fellers, she can't get off, fellers. She ain't met Georgia, claimed her Georgia, named her sweet Georgia Brown. No. Entonces, espero que hayan percibido la diferencia, digamos, de la sensación rítmica, es completamente distinta. Aquí hay una cosa, recuerden otra sensación, otro movimiento, otra fluidez muy particular, muy característica del swing y muy diferente a lo que venía sucediendo antes en el jazz. De hecho, ya que cuando te lo ponen a escuchar así como muy desglosadamente, pues claro, se nota la diferencia bastante. A que cuando, pues, no sé, estás escuchando, nunca sabes si existe un género o otro, piensas que todo es swing y todo cabe dentro de la misma cubeta. Yo creo que es como muy bueno tener esta explicación más, como decía, más desglosada y escuchar la música con este contexto. Sí, entonces, me alegra que lo percibas de esa manera. Sí, no, pues es que yo siento que estuve como muy perdida con la música hasta como, no sé, de pronto 2 años después de que ya bailaba. Todavía no lograba realmente decir qué tipo de música era o no, ni siquiera, por ejemplo, el Dixieland, creo que ni siquiera tenía como mucha idea de que existía. Y de repente lograba reconocer que habían unas canciones que era difícil como bailar el Lindy Hop con los triples, pero como que no sabía exactamente qué eran y por qué. Y como que sí tenía curiosidad de tener ese contexto más en el tiempo también, como que cómo había evolucionado la música. Entonces, pues bueno, espero que también los aquí presentes lo perciban así. Pero quiero hacer, digamos, un énfasis en algo que dije, y es que hay Dixieland y hay New Orleans muy lento, hay Gypsy muy lento y hay swing muy rápido. Digamos que la característica principal no es la velocidad, aunque es algo que va de la mano con cada uno de los estilos. Pero las características, digamos, que son más sobresalientes en otros aspectos, como en los instrumentos y en la manera de usar los instrumentos. De acuerdo, totalmente. Y de hecho, me parece que, así como dices, hay unas más lentas, o sea, no necesariamente tienen que ir rápidas. Para nuestras clases de Charleston, normalmente escogemos algo de este tipo, como más Dixieland, New Orleans, pero lento, en sus versiones un poco más lentas, pues cuando vienen principiantes, obviamente no les vamos a poner como la canción rapidísima. Entonces sí, pero es verdad, justo ese estilo de tocar, como ese tun, 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 tun muy marcado, no da soltura para los triples. Entonces realmente se siente más para unos kicks o charleston. Entonces, hablando del baile, pues me gustaría hablar ya de los estilos de baile. Y entonces vamos a hablar de 3 estilos, además del Lindy Hop. No voy a dar tanto contexto histórico como Pablo nos dio más con la música.
que igual, pues, tanto la música como el baile tienen un montón de versiones en la historia. Como decía Pablo, a veces hay unas fechas que, pues, bueno, no son exactas y están situadas, pues, más o menos en cierta época, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con el Charleston, que el Charleston inicialmente, pues, empezó como un baile solo. Y también empezó como, está situado más o menos en los años 1920 y fue evolucionando. Este baile, precisamente, su evolución fue que de bailar solo, también se empezó a bailar en pareja. Entonces es lo que vemos más actualmente, pues como en las pistas, obviamente también sigue habiendo el solo Charleston, pero hablando de baile en pareja, este tipo de baile va muy bien con un estilo más como Dixieland, New Orleans, más de esa época un poco pre-swing, que además pues el baile comenzó más en esa época. Entonces voy a poner un video precisamente para que vean las características y el por qué decimos que se adapta mejor a estos, bueno, no se adapta mejor, pero se adapta bien a este tipo de, a estos estilos de música. Entonces veamos este video y ahorita comentamos más. Ok, como pudieron ver, primero, pues los pasos no tenían triples, sino que eran como unos pasos, como con unos acentos ahí precisamente que van muy bien con la música. Si escucharon la música, esa canción era mucho más estilo Dixieland. Obviamente, pues no es una banda... como era banda en vivo, pues no era una música de la época, pero pues sí, reproducida con una banda actual y con algunos instrumentos que ya nos había contado Pablo. Entonces, este baile, como comentaba, también una característica es que es muy cómodo, como es muy enérgico, es más como para canciones rápidas. Entonces, pues podemos hablar de que se puede bailar bien con el Dixieland, de pronto el Gypsy Jazz. Yo no me siento tan cómoda a veces meter tanto Charleston en el Gypsy Jazz, pero bueno, a veces es más como otro estilo de baile, diría como un tipo vals swing. Pero bueno, y luego también me gustaría aclarar que el Charleston, este video que acabamos de ver, es el estilo que le llaman 20s Charleston. Ahora, hay el Charleston que nosotros damos en las clases, que son otros pasos más de kicks, y tenemos como ese paso básico de 8 tiempos lado a lado. Ese se combina más con el indie, de hecho es como un poco, pues no controversial, pero hay comunidades que no hacen esa separación entre el Charleston que nosotros damos en nuestra clase y el indie hop, porque pues al final es como uno mismo. Y más bien hacen énfasis en que el Charleston, pues es este 20s Charleston que acabamos de ver. Entonces, esa aclaración. Ahora, pasando al Balboa. Balboa es otro estilo también considerado dentro de la familia de los bailes swing. También está como situado en los años 20 también. Y precisamente, pues como fue un baile considerado de baile swing, se baila o se bailaba mucho con música swing, y también la característica era que se bailaba con música rápida, más o menos un swing de 180 a 250 beats por minuto,
entonces pues realmente era rápida, pero bueno, eso y obviamente a más velocidad también. Es un baile muy cerrado, al igual que el baile que vimos hace rato, ese 20's Charleston, que teníamos figuras así como más cerradas. El Balboa puede ser aún más cerrado, son pasos chiquititos, entonces por eso se puede bailar a una música aún mucho más rápida. Y veamos un video precisamente para saber de qué hablo y seguimos comentando. Listo, entonces, como vieron, es un baile como chiquitito. También, pues decir que lo mismo que pasa con Charleston, hay toda una historia, hay una evolución del Balboa, está lo que se llama el Pure Balboa, que pues es como el más puro, pero luego se combinó con otros estilos, dentro de ellos pues más como con el Lindy Hop, y surge más como lo que se llama el Vals Swing, que también ese es como un estilo particular, pero digamos que no es que tenga tantas figuras el Vals Swing, de pronto como lo tiene el Balboa, el Charleston, el Lindy Hop. Entonces, como vemos, este baile, como se adapta a música rápida y además los pasos son como muy golpeaditos, de pronto puede que haya pasos más suaves, como más, suaves o delicados, no sé cómo llamarle, cómo describirlo. Se adapta bien a canciones tipo Dixieland, Gypsy Jazz incluso, pero bueno, normalmente si buscan videos, pues lo van a encontrar con música swing a una velocidad muy rápida. ¿Listo? Ahora, pasamos al shag. El shag es otro estilo también dentro de la familia de los bailes swing. También originado en los años 1920, todos estos bailes más o menos se popularizaron en 1930. Nuevamente, también es un baile que se baila con música rápida, con swing rápido, más o menos en los mismos beats que Balboa, pero el paso básico, digamos que difiere un poco, es como más saltadito, pero las posiciones también son cerradas, aunque obviamente hay figuras en donde pues se abre un poco la posición, pero al ser tan rápido, pues no permite como mucha apertura en figuras muy abiertas todo el tiempo. Entonces, más cerrado. Vamos a ver un video para que vean como sus características y seguimos comentando también.
Listo. Como ven, el shag es un poco más vistoso, por ejemplo, que el balboa. De hecho, en algún lado leí que el balboa es más un baile para bailarines que para espectadores. El shag, pues, tiene, digamos, como esa emoción que va muy rápido y de pronto se abre un poquito más que el balboa en ciertos momentos. Pero bueno, algo que hemos visto o que al menos nosotros nos sentimos que se adapta muy bien en shag es bailarlo con música gypsy jazz, que aclaro, como es un baile que surgió en Estados Unidos, pues no es que haya surgido con el gypsy jazz, simplemente es que por la energía puede que se adapte bien. Entonces, estos estilos de baile, el Charleston, Balboa, shag, que como vimos son bailes para que se bailan normalmente con música rápida, pues se adaptan bien a estos estilos que habíamos visto en New Orleans, Dixieland, Gypsy Jazz. Y me gustaría aclarar que no es la regla, es decir, no es que tengan que identificar qué estilo de música es para saber qué van a bailar, porque pues tampoco es que todos sabemos bailar todos estos estilos, pero de pronto si pueden explorar, si quieren aprender un nuevo estilo, pues bueno, ya saben qué tipo de música buscar para poder practicar. Y finalmente, pues me gustaría como recordarles el Lindy Hop, que también es un baile que se originó a mediados de los años 20. También muchas historias sobre el Lindy Hop, sobre realmente el origen, sobre qué es el Lindy Hop, como lo vimos en nuestra sesión anterior. Pero lo que sí es que pues también ha evolucionado y lo que bailamos actualmente en Lindy Hop es un baile que se baila con un swing de una velocidad de pronto pues más media. Eso es como en donde nos sentimos cómodos, pero pues claramente también hay un tipo de, no diría estilo, pero hay como una categoría que le llamamos Fast Lindy, en donde pues se baila un swing muy rápido, pero con el típico swing out con los triples, pero bueno, más que triples son casi que pasos, pasos o triples rapidísimos. Entonces voy a poner un video pues justamente también para que vean el baile y que puedan ver la diferencia de la energía de este baile con la de los otros tres que habíamos visto anteriormente. Entonces vamos a ver este video. Ok, entonces como vimos en este video, pasan muchas cosas. Una de ellas es que es un baile más abierto, se presta como para abrir más la figura y para jugar mucho más. ¿Por qué? Pues porque de pronto tenemos más tiempo para jugar porque la música no va tan rápida. Eso no quiere decir que sea más divertido que los otros. También yo creo que los otros estilos, pues bailándolos en su... pues no sé, con su adecuada energía también son muy divertidos, pero bueno, el Lindy Hop tiene esta característica de ser mucho más rico, diría yo, en figuras, en improvisación, en como que da mucha libertad para explorar más. Y bueno, esto en cuanto a los estilos de baile. No sé, Pablo, ¿tú qué opinas de estos estilos? ¿Cuál te gusta más? Pues a mí me gusta mucho el shag, lo que pasa es que no sé bailarlo muy bien, pero entiendo lo que tú dices y estoy de acuerdo en que el Lindy Hop es
mucho más versátil. Siento que tiene la facultad de conectarse mejor con muchos estilos de música y tiene, pues como es abierto, da muchas posibilidades de que cada persona de la pareja pueda hacer muchas cosas libremente. Siento que eso es la gran riqueza del Lindy Hop. Sí, sí, yo creo que pues nosotros le metemos a veces Lindy Hop a la salsa. Sí, como dices, pues no sé, no me imagino metiéndole un shack a la salsa. Me imagino que se podrá, pero es un poco más raro. Pero sí, falta más shack aquí en la comunidad de Bogotá. Bueno, entonces, pues hablamos de los 3 géneros musicales principales que usamos en el baile y de los 4 estilos de baile. Ahora vamos a hablar de un concepto particular que se da mucho en el jazz y es el concepto del revival. ¿Qué quiere decir revival? Es más o menos retomar, en el caso de la música, en el caso del jazz, retomar un jazz que ya no que ya no está vivo, digamos, eh, históricamente, tomar una música de otra época y reinterpretarla en un contexto diferente. El revival existió o ha existido durante todo el siglo pasado, durante toda la historia del jazz. Eh, perdón. Eh, Por ejemplo, el Dixieland, que fue el New Orleans y el Dixieland, que fueron en los años 1900, 1910, tuvo un revival en los años 1930, en los años 40, los años 50. Entonces, el revival, digamos que ha existido todo el tiempo en la historia del jazz. Lo que llamamos, digamos, en este momento revival es música o músicos de ahora, de esta época, de nuestra época, que tocan en vivo en este momento, pero que tocan una música que ya no existe, digamos, históricamente, que la hacen renacer, que la retoman y la reinterpretan. Quiero aclarar algo, el Dixieland y el New Orleans que escuchamos, digamos, de grabaciones, es muy difícil encontrar New Orleans, perdón, New Orleans o Dixieland original, porque la primera grabación de jazz fue en 1917, es decir, que ya el Dixieland y el New Orleans no eran tan frecuentes, no era lo que se tocaba en ese momento. Entonces, digamos que no es incorrecto decir que algo que se grabó ahorita o que se grabó hace poco en estilo Dixieland o en estilo New Orleans es propiamente estilo de esos estilos. Digamos que hay un revival que es muy fiel a la tradición y que podemos reconocer como el estilo original. Y hay otro revival que se adapta más a las circunstancias y que tiene, digamos, como una mezcla de corrientes y estilos o una mezcla de instrumentación. Por ejemplo, podemos encontrar música ahorita de jazz, digamos, dentro del gran género swing, con mucha influencia del gypsy y con mucha influencia del swing, digamos. O también podemos encontrar grupos ahorita que tienen mucha influencia del Dixieland, pero que no lo hacen de la manera, digamos, como exacta a como se hacía en esa época. Por ejemplo, no tienen los 3 instrumentos melódicos característicos, el clarinete, el trombón y la trompeta, sino que cambian uno por otro. Entonces, digamos que el revival puede tener una gran influencia y un gran cambio y depende también de cada persona cómo lo escuche y lo perciba. Lo puede relacionar más con un estilo anterior o con otro, o puede pensar, digamos, que ya hasta es un estilo bastante nuevo. Entonces, vamos a escuchar la misma canción que estábamos escuchando en la parte de los eventos musicales, pero ahora en una versión de un grupo actual. Y quiero que tú me digas a qué te suena esa versión. Uy, examen. A ver si puse atención. Listo, va.
Difícil. No, pues yo creo que ahí se escucha como una mezcla entre sí, Dixieland y Gypsy, como que ese sonido latoso del que hablabas, del Dixieland, como que se escucha un poco todavía no sé decir exactamente qué instrumento estaba ahí, pero hay un sonido así como latoso, pero luego está como un poco más la guitarra. Sí, en realidad yo lo siento más como Dixieland o New Orleans, pero digamos que siendo estrictos no tienen los instrumentos característicos del New Orleans y del Dixieland. Por ejemplo, no hay un clarinete, sino que hay un saxo y hay una trompeta. Y no, digamos, tiene otro tipo como de conversación entre ellos. Pero hay una tuba y hay un banjo, entonces sí tienen como ciertas características del Dixieland. La voz, digamos que es muy particular, que tiene un estilo más swing que un estilo Dixieland o New Orleans. Pero como ven, pues digamos que tienen muchas influencias. Yo lo bailaría, digamos, con un estilo Charleston de pronto, no sé. Está un poco rápido, pero... Sí, un poco rápida para el Charleston. Sí, de pronto más Shag. Te toca aprender bien en Shag. Entonces, no sé, ¿hay algún paralelo en eso, en el baile? Digamos, como esa mezcla de estilos y de corrientes que ahora, digamos, que crean una nueva, digamos, como un nuevo estilo que es mezcla de todo. Sí, de hecho, ¿sabes? Si, por ejemplo, si ves los videos del Lindy Hop de aquella época, principalmente ese grupo, los Whitey Hoppers, uy, el estilo que bailamos ahora es mucho más diverso, diría yo. Precisamente yo creo por la influencia que hemos recibido ya de otras danzas. Incluso es curioso porque el Lindy Hop tiene mucho, bueno, dio muchas bases para bailes urbanos. Bueno, pues también pues era un baile urbano de aquella época. Pero ahora, como los nuevos bailes urbanos, también vuelven a alimentar el Lindy Hop. Como que es muy curioso. Pero también yo considero que ahora hay un estilo como más estilizado, diría yo. Bueno, en realidad hay de todos los estilos. Y yo considero que también llega un momento en el que hay unos bailes de Lindy Hop que ves en los videos que dices como, ay, como que, ¿qué tipos de bailes hay ahí? Como que ya es tan diverso que sí puedes también llegar a decir como que si no ves un swing out, podrías pensar que, no sé, que es otro tipo de baile. De pronto no sé. De pronto exagero un poco, pero si hacemos realmente el comparativo entre ver el baile de aquella época y el baile que bailamos hoy, normalmente en las pistas, porque pues se puede hacer una presentación con algo muy parecido a lo que se bailaba antes, pues sí. Pero si vemos esos dos videos, realmente van a ver que es muy diferente y que lo que se baila ahora, yo creo que ya tiene mucha influencia de otros estilos. Incluso, espera, para remarcar esa parte, me gustaría que volviéramos a ver un pedacito del video que mostré para Lindy Hop hace rato donde bailaba Joe y Sky, para que vean cómo hay una parte en donde Joe tiene ya también como influencia precisamente de estos otros estilos de danza urbana. De pronto no sé exactamente qué baile está ella bailando por aparte del Lindy Hop, pero veamos este pedacito para que pues perciban a qué me refiero. Sí, entonces vieron cómo en este pedacito, pues realmente es un estilo bien diferente a lo que pueden encontrar en los videos antiguos.
no sé, es como esos pequeños detalles que para mí, pues, demuestran esa influencia o esa diferencia. Pero bueno, podemos yo creo que extendernos mucho hablando de los estilos de baile, los estilos de música, pero yo creo que la finalidad de esta sesión era simplemente pues dar esta información concreta de lo que es el New Orleans, el Dixieland, etc. Entonces, pues yo creo que podemos recapitular. Listo, entonces yo, oyendo un poco lo que estás diciendo, se me vino una idea a la cabeza y quisiera dejarles como una conclusión, y es que la música y el baile es algo vivo y que también depende mucho de las circunstancias y del momento. Entonces vimos como ciertas circunstancias de New Orleans, ciertos, digamos, recursos de instrumentos y de músicas que había, dieron el nacimiento a esta música. Luego, en Europa, las circunstancias, digamos, de cierta comunidad que tenía ciertos instrumentos, la transformaron y así. Y el revival también vemos que a veces no solo por, el revival no es solo reinterpretar una música, sino que a veces también se ve influenciado por los instrumentos que hay en el momento, los músicos que se conocen, la gente que decide armar un proyecto. Y me parece interesante como esa idea de que la música está viva y que no necesariamente hay que estar pegado, digamos, como a un libreto, sino que se puede transformar en el momento en que se está haciendo, igual que el baile se puede transformar y no hay que ser rigurosos, digamos, en la interpretación, también hay que ser creativos. Quiero dejarlos por último, voy a poner nuevamente una canción diferente en las 4 versiones, digamos, en los 4 estilos que hemos hablado: New Orleans, Dixieland, luego Gypsy, luego Swing y luego Revival. Entonces voy a poner un poquito de cada ejemplo para que tengamos fresca esa idea en la cabeza de la sonoridad de cada estilo. Entonces vamos con el primer estilo, en estilo Dixieland o New Orleans. En estilo Gypsy. Va. Ahora en estilo swing. The St. Louis Blues.
versión 9, Revival. A mí, como dije anteriormente, de escuchar como muy con atención y sabiendo qué estilo estoy escuchando, me queda como mucho más claro. Entonces esperamos que también para los que estén aquí presentes puedan ya reconocer estos estilos. Entonces, pues exploren la música. Y pues si tienen dudas de qué bandas consultar, pues nos pueden preguntar o ahí dejaremos algunas referencias. De hecho, Pablo, no sé si quieras agregar el tema de las referencias que vas a dejar. Sí, pues como siempre hay muchos más ejemplos en el programa. Aquí di 2 ejemplos de pues una canción en distintas versiones, pero voy a dejar en el programa 3 ejemplos más en distintas versiones. Y también como bonus dejé unos ejemplos de canciones en donde en cada canción hay un instrumento que es protagonista. Entonces, para que les ayude a aprender a identificar y a entrenar el oído y familiarizarse con el sonido particular de algunos instrumentos, del saxo alto, el clarinete, el trombón, trompeta. Bueno, hay varios ejemplos que me parece que son muy chéveres para esto. Y entonces, recapitulando la parte del baile, precisamente vimos otros estilos de baile swing, más allá del Lindy Hop. Entonces veíamos el Charleston, el Balboa y el Shag, que estos 3, curiosamente, pues una de sus características es que se bailan normalmente con música rápida. Y vimos también justo que hay unos estilos de baile que, aunque no hayan nacido con el estilo de música, por ejemplo, Gypsy Jazz, pues a veces van bien con ese estilo de música, precisamente por sus características rítmicas, que ya Pablo nos describió, y por las características también de los pasos del baile, de los bailes. Entonces, justo pues también los invitamos a que hagan esa conexión de la energía de la música, pues con el baile. Si no saben alguno de estos estilos, pues nada, pueden aprovechar a ver videos y empezar a armar sus básicos en esta cuarentena. Entonces, eso por el baile. Y yo creo que con esto cerramos todas nuestras sesiones, ¿no, Pablo? Sí, ya, afortunadamente. Sí, entonces, pues nada, esperamos que les haya gustado y que realmente tomen todos estos elementos para poder conectarse con la música, realmente poner esos elementos también en su baile. Yo creo que es muy bueno escuchar la música, pero teniendo como algunos elementos con que no quisiera decir analizar, pero de pronto pues sí poner la atención. O sea, yo creo que es un ejercicio divertido como tratar de poner atención para tratar de identificar qué instrumento es, o no sé, irnos a los conceptos básicos y tratar de, no sé, sentir las negras, sentir las blancas, etc. Las estructuras que veíamos, el swing, sentir como esos triples o esa diferencia con un triple más plano. Y finalmente, pues también identificar los estilos de música. Creo que pues son cosas que podemos
poner o en práctica cuando estemos escuchando la música ahorita aquí en casa.